Buenos días con todos. Estamos conmemorando el Día de la Neumología y aquí en el Hospital Cayetano Heredia, bueno, no es, es parte de educativa, como siempre, tratar nuestras ponencias como parte de nuestra conmemoración por parte del servicio. Y para esta ocasión tenemos varias ponencias de las cuales son de sumo interés. Por esta parte, la primera ponencia tenemos al tema de neumonía adquirida en la comunidad en niños por parte del doctor Jorge Saavedra Chira, médico residente de neumología pediátrica del Hospital Nacional Cayetano Heredia. Doctor, lo dejamos usted. Buenos días con todos. Bueno, conmemorando el Día Mundial de la Lucha contra la Neumonía, el primer tema que se va a tocar va a ser neumonía adquirida en la comunidad en los pacientes pediátricos, ¿no? Y para empezar el tema, bueno, este es el temario que voy a tocar para el día de hoy, ¿no? Empezamos con la definición. La definición de neumonía, vamos a tener que la OMS nos dice a manera sencilla que es una enfermedad en la cual se va a caracterizar por taquimia o dificultad respiratoria en niños con tos que presenten o no fiebre, ¿no? Esta definición más que todo se hace por los países generalmente en los cuales son de muy bajos recursos y no cuentan con otro medio diagnóstico más que el examen clínico, ¿no? Pero también tenemos un diagnóstico que es radiológico, ¿no? En el cual se va a definir por la presencia de consolidación, opacidad o infiltrado en una radiografía de tórax, ¿no? Y además el diagnóstico fisiopatológico que se va a caracterizar por una infección del tracto respiratorio que va a comprometer generalmente el parénquima pulmonar debido a un organismo patógeno, el cual puede ser un virus, una bacteria, un hongo, incluso un parásito, ¿no? Entonces, ya teniendo el concepto de lo que es neumonía, vamos a definir lo que es neumonía adquirida en la comunidad, ¿no? La neumonía adquirida en la comunidad es aquella que se va a presentar en un niño previamente sano, en el cual no ha estado hospitalizado, ¿no? Por eso tiene que cumplir estas dos características: no haber estado hospitalizado dentro de los 7 días antes, el momento de que empiecen los síntomas, o si es que este paciente se hospitaliza, presentar signos y síntomas de una neumonía dentro de las primeras 48 horas post la hospitalización. Y debemos saber también que la neumonía adquirida en la comunidad va a tener dos tipos de presentación: una presentación típica y una presentación atípica, ¿no? La presentación típica generalmente va relacionada con lo que es la etiología bacteriana, a la cabeza del estreptococo neumonía, y la presentación atípica generalmente por virus y por bacterias que son no celulares, que más adelante hablaremos de sus características comunes, ¿no? Con respecto a la epidemiología, ¿no? La epidemiología ya para el año 2019-2021 se hizo un corte a nivel mundial en el cual se encontró que más de 740.000 niños mueren al año por neumonía, ¿no? De ellos menores de 5 años. La neumonía, por ser una enfermedad infecciosa, es la enfermedad que más mortandad causa en niños en este grupo etario. El Perú no es ajeno a esta realidad, ¿no? Y para el año 2021 ya se encontró que de todos los casos de neumonía que hubieron en el Perú, cerca de 89.000 casos, el 11% correspondió a niños, ¿no? Con estos datos, a nivel mundial se dice que un niño muere cada 43 segundos en el mundo, ¿no? Por neumonía. Y ya para la semana 44, como estamos viendo en estos gráficos, ¿sí? Encontramos que la neumonía adquirida en la comunidad en los niños, en esta semana que vemos la flecha azul, está por encima de lo que ya se había tenido para el año 2024, pero aún no superamos el año 2023 en el grupo etario de menores de 5 años. Pero vemos que en los niños de 5 años jamás ya ha los casos con respecto a los grupos del año anterior. Entonces, para la semana 40 ya se han reportado cerca de 1.400 fallecidos por neumonía adquirida en la comunidad en todos los grupos etarios desde niños hasta ancianos. Pero de estos 1.405 fallecidos ya se sabe que menores de 5 años corresponden a 136 muertes. Ahora, la etiología de esta patología va a ser muy variable. ¿Por qué? Porque va a depender del grupo etario, ¿sí? No es lo mismo tener un niño recién nacido, un lactante con neumonía, a un niño que ya es un niño en edad escolar. Va a depender también de la estación, de la época del año. ¿Por qué? Porque no es lo mismo tener una
un paciente con neumonía en épocas donde hay más incremento de frío, en el invierno, como en épocas donde más predomina el calor, en el verano, ¿no? También va a depender mucho del estado de inmunización del paciente. No es lo mismo tener un niño con sus vacunas completas, con una neumonía, un niño que no está inmunizado o un niño que tiene un estado de inmunosupresión. Y para esto debemos conocer también lo que son las características del medio en el que vivimos, ¿no? Saber qué virus o qué gérmenes circulan normalmente en nuestra comunidad. Entonces, como hemos dicho, la etiología generalmente es por grupo etario. Como vemos en los pacientes recién nacidos, que es un grupo muy característico, generalmente las neumonías van a ser producidas por estreptococo de grupo B, bacilo gram negativo, generalmente aquellos que se encuentran en canal de parto. Y si hablamos de virus, el virus sincitial respiratorio es el que se asocia con esta patología en este grupo etario. Pero ya a partir del año, hasta más de 5 años, vemos que encabezan la lista de patógenos que producen una NAC en niños generalmente son de origen viral y en segundo lugar sigue prevaleciendo lo que es el neumococo o el Streptococcus pneumoniae, ¿no? Con respecto a la fisiopatología, ¿no? La fisiopatología de esta enfermedad se va a dar de acuerdo al agente patógeno que lo va a producir, sea ya por una bacteria o sea producida por un virus. Si es producido por una bacteria, tiene que haber siempre una alteración entre lo que es el sistema de defensa pulmonar del huésped con el patógeno, ¿no? Y se dice que hay un determinante aquí. ¿Cuál es el determinante? Dice que para que haya una neumonía de origen bacteriano tiene que haber habido una infección viral previa. Esta infección viral previa va a producir una desepitelización a nivel de las vías aéreas superiores y esta desepitelización va a producir que esta vía aérea superior se colonice, ¿no? Con bacterias. Cuando estas bacterias colonizan esta vía aérea superior, van a hacer o van a ingresar a la vía aérea inferior de tres maneras, ¿no? De una manera inhalatoria, por aspiración o incluso de manera hematógena como sucede con el Streptococcus pneumoniae. Una vez que esta bacteria llega a las vías aéreas inferiores, generalmente se va a adherir a lo que es el bronquio. En esta adherencia al bronquio va a producir una destrucción celular, lo que va a producir una activación de una cascada de una respuesta inmune. Generalmente activa los macrófagos que va a producir una secreción hacia el interior de los bronquios y con posterior formación de fibrina. Aquí va a haber una alteración, una necrosis del tejido alveolar y esto va a pasar a lo que es la vía de intercambio gaseoso, ¿no? El espacio intersticial, ¿sí? Ya pasando aquí en el espacio intersticial ya va a haber una alteración de la ventilación perfusión. Y el alveolo se va a ir llenando de secreción, en este caso purulenta. Es muy diferente ojo que cuando la infección o la agresión es por el estafilococo aureus, la necrosis tisular que produce es tan agresiva y lo produce en diferentes partes del pulmón y tiene una imagen radiológica más característica, ¿no? Con diferentes focos de consolidación. Y por eso que en estos pacientes con una neumonía por estafilococo, la severidad es mucho más severa, ¿no? Y el paciente luce un poco más tóxico. Con respecto a la fisiopatología de una neumonía viral, tenemos que los virus van a entrar, van a sortear todo lo que es la defensa pulmonar del huésped, llámese lo que es la mucosa, los cilios, el sistema artículo endotelial, y van a atravesar en inóculos, en fomites, que tienen que ser menores de 5 micras para que puedan llegar a las vías respiratorias distales. Una vez que llegan a las vías respiratorias distales, estos se vuelven intracelulares, son capturados por macrófagos y estos van a activar una tormenta de citoquinas. Y esta tormenta de citoquinas va a producir un edema en lo que es el alveolo y ruptura alveolar. Y al nivel de lo que es vascular va a producir un transudado. Por lo que van a llenar nuevamente lo que es el espacio intersticial y esta lesión que hay aquí a nivel alveolar va a producir o va a predisponer de que se pueda agregar una sobreinfección a nivel bacteriano, ¿no? Porque es la lesión que espera la bacteria para comenzar a producirse. Es por eso que muchas veces las neumonías virales se comienzan o se sobreinfectan. Con respecto a la fisiopatología, aquí vemos un pulmón normal. Esta es una fisiopatología de una neumonía lobar, ¿sí? Vamos a tener cuatro estadios, ¿no? En el estadio uno, que es el estadio de congestión, donde recién ingresa la bacteria, se torna un poco eritematoso el pulmón, ¿sí? Y van a comenzar a haber proliferaciones de los vasos sanguíneos, se van a dilatar y va a haber un exudado de células, ¿no? En el día 3 a 4 ya hay un
en esta fase que se llama hepatización roja, hay un aumento de la proliferación de lo que son los macrófagos, va a llegar migración de lo que son los eritrocitos, el pulmón se va a poner un poco rojo, por eso se le llama hepatización que parece hígado, ¿no? Y ya para la semana 5 o 7, ya cuando comienza a ver la secreción de fibrina, reabsorción de los eritrocitos, ya el pulmón va a tomar una coloración, una hepatización gris. Se dice que en esta etapa, en la fase de la hepatización roja, es donde se presentan los síntomas ya de dificultad respiratoria, ¿no? Llámese la hipoxemia y que se representa o se manifiesta clínicamente por la necesidad de aire. El paciente presenta más taquimia y más esfuerzo respiratorio. Y después de la hepatización gris viene lo que es la fase de resolución, que empieza a partir del día 8 y va a durar hasta la semana 4. Quiere decir que esta imagen, esta lesión va a permanecer cerca de 4 semanas. Es por eso que un paciente que ya cumplió el tratamiento y luce sano, no se le debería hacer una radiografía de control que no sea menor a las 4 semanas, ¿no? Con respecto al siguiente punto, hablamos de los factores de riesgo modificables, ¿no? En los factores de riesgo modificables es donde el Estado incluso utiliza algunas estrategias para modular y mejorar estos estados. Hablamos generalmente de los estados dietéticos, en donde la desnutrición y la anemia son unos grandes predisponentes de que el paciente que tiene neumonía va a tener o a hacer alguna complicación. Con respecto a al riesgo modificable que es en el ambiente, generalmente la contaminación. Vivimos en Lima, una de las ciudades más contaminadas del mundo. Y con respecto a los factores de riesgo modificables sociales, tenemos primero el hacinamiento y la asistencia a la guardería de los niños. Y algo social también es el poco conocimiento que tienen los familiares o los tutores con respecto a la enfermedad. Y con respecto a a las conductas de de los cuidadores tutores, a veces hay niños en los cuales no se les brinda la lactancia materna exclusiva, el tabaquismo, ¿no? Y tenemos también los factores de riesgo no modificables que son inherentes al paciente. Generalmente pacientes que tengan una enfermedad de base, sea el asma, alguna enfermedad neuromuscular que impide que el niño tenga una buena tos y poder tener un buen mecanismo de defensa, o los pacientes que tienen fibrosis quísticas en el cual el aclaramiento mucociliar es muy deficiente, ¿no? Entonces, estos pacientes también tienen un factor de riesgo para progresar en una neumonía que tenga larga data o que sea muy difícil de tratar. Y en el segundo grupo, los pacientes que padecen alguna inmunosupresión, como los niños diabéticos, los niños que están pasando con una neoplasia y los pacientes que tengan un VIH. Dentro de todos estos factores también tenemos factores de riesgo para desarrollar neumonía grave en niños, ¿no? Que el paciente tenga menor de 6 meses, que tenga antecedente de prematuridad, que tenga desnutrición moderada severa o esté infectado por VIH o que tenga alguna enfermedad, alguna cardiopatía congénita. Con respecto al cuadro clínico, vamos a hacer una diferencia entre lo que es una neumonía atípica con las neumonías virales o las neumonías atípicas, ¿no? Como hemos dicho, la neumonía atípica es generalmente producida por las bacterias, a la cabeza va el Streptococcus pneumoniae, y vamos a ver que de acuerdo a su inicio, el inicio de una neumonía típica es un inicio brusco, a diferencia de las atípicas o virales que son más insidioso, más progresivo. En el estado general, el niño con una neumonía típica, el estado general, generalmente el niño luce tóxico, luce mal, lo vemos mal, ¿no? En cambio, en un paciente con una atípica o viral, su estado a veces conservado, incluso a veces cuando vemos una disociación clínica radiológica, vemos una placa tan mala, pero con un niño que se ve tan bien, ¿no? Con respecto a la auscultación, generalmente como la neumonía típica va a producir una afectación a nivel alveolar, vamos a escuchar lo que son crepitantes. Y en las atípicas, que va a producir una afectación más a nivel intersticial o de vía aérea, vamos a escuchar desde sucrepitantes hasta sibilantes, ¿no? Muy bien. Y con respecto a la radiografía, generalmente la neumonía típica nos va a dar una condensación localizada. ¿Sí? Y con respecto a las atípicas, es un patrón más intersticial difuso. ¿Sí? Y algunas características que vamos a tener con algunas neumonías, pues decir, la neumonía producida por un estafilococo suele aparecer generalmente o la debemos sospechar después de una infección por influenza o que el paciente tenga alguna lesión previa. Es una neumonía que tiene una progresión muy rápida y con alta toxicidad. En los niños que pueden tener una neumonía por Clamidia trachomatis, generalmente en lactantes, esta neumonía se va a caracterizar porque es una neumonía que no va a tener fiebre, ¿no?
y la neumonía producida por toferina, en el cual el niño va a tener un prodromo de síntomas respiratorios altos y luego va a ir progresando a una tos paroxística, cianotizante y con estridor. Y revisar siempre o tener en cuenta la neumonía por micoplasma, ¿no? Que empieza con una tos seca, lenta, persistente y se acompaña de malestar general. Aparte, el micoplasma va a producir síntomas extrapulmonares como artralgias, erupciones cutáneas y síntomas neurológicos. Y en niños más pequeños, generalmente los niños de 3 años, diarrea y vómito, ¿no? Con respecto al diagnóstico, lo más importante es hacer una buena anamnesis, que por lo general el diagnóstico es clínico. Hay que preguntar bien el estado de vacunación del niño, si ha tenido viajes recientes, si es que el paciente es un neonato, preguntar por toda la historia neonatal, si ha habido fiebre intraparto, si es que la mamá ha tenido infección en el último trimestre, si ha habido una complicación perinatal y si es que el paciente tiene alguna patología de base, por ejemplo, asma, fibrosis quística o HIV, ¿no? Es importante saber esto para ir orientando al diagnóstico del posible germen que nos puede atacar. Con respecto a la exploración física, hemos dicho que el aspecto general es muy importante en estos pacientes. ¿Por qué? Porque el paciente puede lucir tóxico e indica ya una atención inmediata. Con respecto a ver los signos, ¿ve? Tenemos que evaluar los signos de dificultad respiratoria, tiraje, aleteo nasal, quejido, ¿no? Y con respecto a las funciones vitales, tomar gran importancia medir la frecuencia respiratoria. Ojo que tenemos que medir la frecuencia respiratoria en los pacientes en un minuto, pero que estén sin fiebre y que no estén llorando. Sabemos que por cada grado de fiebre, la frecuencia respiratoria puede incluso aumentar en 10 puntos y la saturación de oxígeno, ¿no? Y en lo que es la auscultación y la simbología pulmonar, tenemos que auscultar bien, ¿no? Diferenciar bien los crépitos, subcrépitos, si hay soplo tubárico o sibilantes. Y con respecto a la taquiña, vemos acá el grupo, por grupo etario tenemos los valores en los cuales nos va a orientar a una taquiña y es importante ver lo que es la saturación de oxígeno, ¿no? Que no es lo mismo tener una hipoxemia a nivel del mar como una hipoxemia a más de 3.900 metros, ¿no? Para un niño en TIC lo puede decir una saturación de 88 para ellos es normal. Con respecto a los diagnósticos diferenciales, ¿no? Hay muchos diagnósticos diferenciales generalmente en la edad lactante, las enfermedades infecciosas. Muchas veces se confunde una bronquiolitis con una neumonía y incluso el CRUC, ¿no? En los niños de edad más avanzada. Con respecto a las causas no infecciosas, para hacer un diagnóstico diferencial, si el evento ha sido súbito, podemos sospechar incluso de un cuerpo extraño en vía aérea. Si el paciente viene con múltiples sibilantes y tiene antecedentes de asma, una afectación del asma, de asma, y si el paciente tiene incluso neumonías recurrentes en una edad temprana, podemos sospechar incluso de fístula traqueosofágica. Y hay muchas enfermedades más que también pueden producir una enfermedad parecida a la neumonía, ¿no? Y con respecto a las enfermedades extrapulmonares, como la vital hipotaxia en niños lactantes pequeños de la insuficiencia cardíaca congestiva, ¿no? Y en niños más grandes la cetoacidosis diabética. Porque estos pacientes ingresan con agitación, disnea, daquinio, tirajes, incluso a veces trastornos del sensorio. Ahora, ¿cuándo hospitalizamos a un niño? Entonces, para hospitalizar a un niño, tenemos que sospechar que el niño tenga una neumonía complicada. Es por eso bueno hacer un buen examen físico. Si es que el niño tiene alguna comorbilidad que aumente el gasto metabólico, puede ser en los pacientes cardiópatas, en los pacientes nefrópatas, ¿no? Todo lactante menor de 6 meses con neumonía tiene que hospitalizarse. De la parte social vemos si es que los papás son unos cuidadores capaces o si es que viven cerca de la posta. Si pasa todo lo contrario, el niño tendría que hospitalizarse, no es una parte social para una hospitalización de un paciente especialmente menor de 5 años. Y si es que después de evaluar al paciente, de haberle dado tratamiento, a las 48 horas el paciente persiste con los síntomas, incluso van en progresión, se llama fracaso de la terapia ambulatoria, tenemos que hospitalizar a ese paciente. Dentro de la hospitalización hemos hablado de las complicaciones, ¿no? Pues decir, ya cuando el paciente se hospitaliza tiene indicación de hacerse una radiografía, podemos encontrar estas complicaciones. Un derrame puede ser un derrame paraneumónico que ya puede estar haciéndose o convirtiéndose en un empiema. En la radiografía también nos puede dar unos signos
indirectos de una neumonía necrotizante por estas radiolucencias que se encuentran en medio de esta radiopacidad que son heterogéneas, ¿no? Y también puede estar cruzando con una complicación que se llama el acceso pulmonar, en el cual vemos una lesión con un nivel hidroaéreo. Criterios de hospitalización, o sea, hablando de criterios de hospitalización, generalmente es cuando el niño ya está cursando con una neumonía grave. Entonces, para tener una neumonía grave, el niño tiene que cumplir, aunque sea uno de estos criterios de severidad, que esté en hipoxemia, que la saturación de O2 esté bajo o que el niño luzca cianótico, ¿no? Que la dificultad respiratoria se haga evidente por uso de la musculatura accesoria, tirajes supraclaviculares, intercostales o subcostales, que haya quejido, aleteo nasal, en niños más pequeños incluso se evidencia apnea, que el niño no tolere la vía oral, que el niño luzca mal, luzca tóxico o deshidratado, ¿no? Entonces, ya cuando tenemos al menos uno de estos criterios, el paciente tiene que hospitalizarse. ¿Sí? Y aquí valoramos ya la necesidad de un soporte ventilatorio. Generalmente, si el paciente ya tiene necesidad de un soporte ventilatorio no invasivo o invasivo en el cual ya le estamos dando una presión de soporte, ya estamos ante la falla inminente de que el paciente va a tener una falla respiratoria, ¿no? Va a estar más letárgico, la respiración, el paciente va a lucir con una respiración más irregular, lenta, y en algún momento se nos va a agotar. Y por esa necesidad de un monitoreo cardiopulmonar y en su conjunto, la necesidad de un soporte ventilatorio, el paciente tiene incluso criterios para ingresar a la UCI. Dentro de los exámenes auxiliares, en la cabeza tenemos la radiografía de tórax. Como su nombre dice, son exámenes auxiliares que nos van a ayudar en la clínica del paciente. Entonces, típicamente una bacteria, una radiografía de tórax no se debería pedir en pacientes que van a ser tratados ambulatoriamente o en pacientes que son tratados ambulatoriamente con una mejoría para hacerle un control. No, no deberíamos hacer radiografía. Pero en los pacientes que sí ameritan, los que se van a hospitalizar, en los cuales sospechamos de una complicación, en aquellos pacientes que hay una duda diagnóstica o en los pacientes que empeoran, sí es necesario hacer eso de tórax. En esta imagen vamos a ver que la neumonía que en la comunidad de origen bacteriano generalmente va a ser localizada como una radiopacidad en la cual les vamos a encontrar broncogramas aéreos, ¿no? A diferencia de la NAC viral o atípica en la cual va a haber un infiltrado intersticial difuso bilateral, ¿no? Con respecto a los exámenes auxiliares en está tomando gran importancia lo que es la ecografía pulmonar, ¿no? La ecografía pulmonar que en algún momento ya se va a convertir en parte de nuestras herramientas para hacer un diagnóstico, así como un estetoscopio, una linterna, un bajalenguas la podemos utilizar fácilmente y se podría distinguir, ¿no? En una NAM bacteriana, pues vamos a encontrar una imagen de consolidación similar al hígado, ¿no? Es una imagen sólida. Y las imágenes hiperecogénicas que encontramos en su interior, que significan aire atrapado que absorbe el sonido, se van a llamar broncogramas aéreos. Ojo que a veces esto se puede confundir con una telectasia. En la telectasia, estas imágenes hiperecogénicas son más lineales y más uniformemente distribuidas, ¿no? Esta imagen que vemos acá en la costilla y no vamos a confundir, ¿no? Con esto como un neumotórax. En cambio, en la neumonía viral, cuando hay afectación de lo que es el intersticio pulmonar, vamos a encontrar por lo general líneas B. ¿Sí? Las líneas B, ¿qué son líneas B? Son líneas que parten a partir de la costilla como colitas de cometa y que se van... ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué? Porque el sonido del ecógrafo no logra atravesar y hace un eco, ¿no? ¿Por qué? Porque hay inflamación o ocupación del intersticio pulmonar. Porque en teoría de aquí deberíamos ver las sombras, como esta que está acá, que es la línea A, que es la sombra de la costilla. ¿No? Entonces, es un procedimiento que sí se está usando mucho y la diferencia es que este procedimiento sí es muy operador dependiente, ¿no? Ahora, con respecto a los exámenes auxiliares, para hallar el germen hay múltiples estudios que ya se están haciendo y nuevos biomarcadores. Y de acuerdo al sitio de donde nosotros vamos a coger la muestra, podemos hacer esto, ¿no? Si vamos a utilizar muestra de vía aérea superior, un hisopado faríngeo, hisopado de secreción nasofaringea y estos métodos diagnósticos. Llama la atención acá que ya se están haciendo ensayos de detección de antígenos, ¿no? Lo ideal, pero que no se da porque es muy invasivo, es que el diagnóstico parta en niños, de una muestra de líquido de vía aérea inferior, ¿no? Un lavado broncoalveolar, una muestra de esputo, nervioso pulmonar líquido pleural, ¿no? Y también podemos encontrar exámenes, hallar el neumococo en sangre, ¿no?
en el suero de la sangre, se puede hacer cultivo PCR lisa y incluso se está detectando el neumococo en la orina estéril. Con respecto a la clínica de los pacientes, ¿no? En este estudio en el cual el uso, o sea, el uso del laboratorio del PCR y del leucocito, se hizo un estudio en el cual se valoró a estos niñitos y se determinó, ¿no? En pacientes, en 265 niños que habían sido ingresados por neumonía, en el cual tenía una radiografía positiva y pacientes que tenían signos de neumonía, pero que tenían una radiografía negativa. Entonces, ¿qué es lo que se vio aquí? Bueno, que el PCR en estos niños que eran con neumonía, con una radiografía negativa, en ellos el PCR era bajo, ¿no? Y con un punto de corte hasta 80 o 8 nanogramos por mililitro, ¿sí? Pero en pacientes que tenían una neumonía típica, que tenía una radiografía positiva, en el cual sí se había aislado germen, incluso vemos que el PCR en los pacientes con neumonía bacteriana típica sí nos ayuda, ¿no? Está por encima y está muy elevado. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que el PCR nos puede ayudar a distinguir entre una neumonía típica o atípica. Generalmente no se recomienda mucho, pero en pacientes generalmente que se van a ser tratados o diagnosticados ambulatoriamente. Con respecto a la procalcitonina, también se hizo un estudio en pacientes que tenían neumonía también confirmatoria y lo que nos habla de la procalcitonina es que todos los niños que tenían neumonía típica, una neumonía bacteriana, el hecho de que el PCR, que la procalcitonina salga por debajo de menos de 0,25 indica que el paciente tiene o nos aleja el diagnóstico de que la neumonía sea bacteriana. O sea, ¿qué es lo que quiere decir? Que un PCR menos 0,25 nos aleja el diagnóstico, ¿no? Y eh, no están así para las neumonías típicas. Pero ¿por qué es importante esto? Porque nosotros muchas veces estamos tratando pacientes con neumonía, con antibiótico, y al hacerle su PCR basal, y al hacerle su PCR basal, encontramos que este paciente tiene una procalcitonía, disculpen, hacerle procalcitonía total, tiene una procalcitonía de 1. Entonces, si al tener una calcitonía de 0,1, este paciente no necesita terapia antibiótica porque aleja bastante la posibilidad de que sea una neumonía por un origen bacteriano, ¿no? Con respecto al tratamiento, tenemos las medidas de soporte, ¿no? Una buena hidratación, si el niño lo amerita, si está hospitalizado o en manejo comunitario. Si necesita ya soporte de oxígeno, empezar por lo básico, ¿no? Canuela binasal, canuela de flujo, venillo, ventilación mecánica y mejorar y controlar la fiebre, ¿no? Darle el mejor confort al paciente, al niño en este caso. Con respecto al tratamiento, sabemos que en neonatos hay un riesgo significativo de sepsis. Entonces, para ellos hablamos de un tratamiento que nos cubra pues bacterias o patógenos que estén en canal vaginal. Una ampicilina con un aminoglicósido o una cefalosporina de tercera generación, cifotaxima en niños menores de 3 meses. Y mayores de 3 meses puede utilizarse estraxona, ¿no? Generalmente en todo el resto de niños, aquellos que tengan etiología viral, porque cerca del 70-80% de las neumonías adquiridas en comunidades son de origen viral, no se recomienda tratamiento rutinario de antibióticos, ¿no? Lo que se recomienda es mantener una conducta expectante con controles inmediatos entre 24 a 48 horas para valorar el estado del paciente. Y si es que tenemos un paciente que tenga un diagnóstico de influenza, pues aquí tenemos los altimivir y las dosis que debemos darle por grupo etario, a partir de los 24 meses, niños de 2 años para arriba. Ahora, para determinar, o sea, ¿por qué es importante si nosotros sabemos que la mayor parte de niños tiene que una neumonía, que la neumonía va a ser de origen viral y no va a tener necesidad de requerir antibiótico? ¿Por qué es importante nosotros saber identificar a los pacientes que sí requieren antibiótico? Porque generalmente estos pacientes son los que van a engrosar nuestras estadísticas en niños que van a morir o que van a tener alguna complicación por una neumonía bacteriana. Entonces, en esta tesis vemos que se hicieron 3 estudios, ¿no? Se llama enfermedad neumocócica invasiva, en el cual se buscó determinar la sensibilidad a los antibióticos y la distribución del serotipo neumonía en pacientes pediátricos en Lima.
Aquí sí se determinó que el estreptococo neumonía continúa siendo la principal causa de bacteriana, no solamente en el Perú, sino en el mundo, y principalmente el serotipo A19 es el que está circulando más. También se determinó que la resistencia a la penicilina, así como la cesación, se mantuvo baja, ¿no? Un 6% y un 2% respectivamente. Lo que sí también se encontró que hay una resistencia alta a la acitromicina, ¿sí? Se llegó a un 92% de resistencia. La susceptibilidad a los medicamentos más fuertes como vancomicina, fluoxetina y rifampicina y también se mantuvo elevado. O sea, aquí la susceptibilidad quiere decir que el paciente es 100% sensible tanto a estos medicamentos como al linezolid. El linezolid se evalúa solamente en el N3. Entonces, ya conociendo esto, sabiendo que tenemos el agente patógeno bacteriano más frecuente en el Perú es el neumococo. Si tenemos un paciente con una neumonía con alta sospecha bacteriana, que es no complicada, vamos a iniciar un paciente que es manejo ambulatorio, una amoxicilina pues a 90 miligramos kilogramo día, una dosis alta dividido en 2 a 3 dosis diarias, ¿sí? Y si es que sospechamos que este paciente no está vacunado, no ha tenido su vacuna contra Haemophilus influenza, el HIV, HIV, o el paciente, o hay una sospecha de que en esa localidad hay aumento de incidencia de pacientes con diagnóstico de neumonía por Haemophilus, utilizamos el amoxicilina clavulánico, ¿no? Si el paciente presenta alergia a la penicilina, podemos utilizar la cefuroxima y, bueno, en otros casos, levofloxacino, ¿no? Las dosis indicadas. Con respecto al paciente que tenga una neumonía por micoplasma neumonía o clamidia neumonía que son atípicas, a la cabeza citromicina y claritromicina, el macrolídeo sigue siendo la primera elección. Con respecto al paciente que se hospitalice, que tenga sus vacunas al día y que no tenga alergia, como hemos visto en el estudio de la doctora Ochoa, la penicilina sigue siendo la primera opción, ¿no? A dosis de 200.000 a 250.000 unidades kilogramos día, dividido cada 4 o 6 horas, con una dosis máxima de 24 millones al día. Y si es que el paciente tiene una alergia, ya empezamos a la cabeza cetrazona, como hemos visto, tiene una resistencia todavía del 2%. Muy bien. Lo que se viene dando actualmente es que para niños con tratamiento oral quedamos ciclos cortos o ciclos completos, ¿no? De 3, 5 y 7 días. Entonces, se han hecho muchas revisiones en las cuales han llegado a la conclusión que en pacientes de bajos recursos, usar 3 días de amoxicilina eh, redujo o mejoró la sintomatología del niño. En pacientes con ingresos altos o medios altos se van hasta los 5 días. Pero los estudios que se hacen para valorar estos ciclos cortos de antibióticos generalmente son en pacientes en los cuales no se ha identificado el germen, ¿sí? No sabemos si están tratando una neumonía viral o una neumonía bacteriana y que la mejoría se deba más que todo porque la neumonía puede ser de origen viral, ¿no? Entonces, lo que se recomienda actualmente es completar sus 7 días de antibióticos si el tratamiento o el manejo es de vía oral, ¿no? Con respecto a la prevención, lo más importante, la nutrición, el paciente tiene que estar bien nutrido, tiene que estar con una hemoglobina adecuada, sin anemia. Lo principal, tanto en el ámbito hospitalario como en la casa, la higiene de manos para evitar el transporte de fomites. La lactancia materna exclusiva, ya sabemos que durante los primeros 6 meses de vida, el paciente tiene que estar lactando, ¿no? La primera lactancia ya es y nos introduce bastante lo que es la inmunoglobulina A y que tenga su calendario de vacunas al día, ¿no? Bueno, hoy día 12 de noviembre es el Día Mundial de la Neumonía. Fue establecido un 12 de noviembre en el 2009 por una coalición mundial contra la neumonía infantil. Y hablando de infantil, bueno, hoy día también aprovecho para saludar a nuestros colegas pediatras por el Día de la Pediatría, ¿no? Muchas gracias.